Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El gobierno depura el registro social y hace nuevas incorporaciones de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Freddy Paredes, desde Carondelet, nos va a contar en qué consiste. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Iquito vive sus fiestas de fundación con varias actividades. Fernanda Ceballos y Juan Miguel Rodríguez, desde diferentes puntos de la capital, nos van a contar la agenda por el aniversario de Fundación 487. Mientras tanto, revisemos los titulares de la jornada. El gobierno anuncia la inclusión de 85,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano y el retiro de otros 45,000 en el marco de la depuración del registro social. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el complejo carcelario del Guayas y La Tacunga. El organismo elaborará recomendaciones para el Estado ecuatoriano. La vacunación contra el coronavirus se intensifica en el país. Cientos de personas acuden a los puntos de inmunización para recibir las dosis de refuerzo. Ecuador y Estados Unidos trabajan conjuntamente para solucionar el problema de la erosión en el río Coca. Alrededor de 250 millones de dólares han recibido los hospitales del IES. Sin embargo, persiste el reclamo por la falta de medicinas. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Empezamos. El gobierno anunció la inclusión de 85,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano y el retiro de otros 45,000 en el marco de la depuración del registro social. Freddy Paredes nos cuenta los detalles desde el Palacio de Gobierno. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el ministro de Inclusión Económica y Social, acompañado de la directora del Registro Social, anunciaron la pronta inclusión de 85,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano y la depuración del Registro Social, que ha dado como resultado también el retiro de unos 45,000 beneficiarios, no del registro social, pero sí del beneficio del bono. Lo anunció aquí en el Palacio de Carondelet, luego de un conversatorio con un grupo de periodistas. A lo largo de muchos años, esto funcionó como un abanico, que se abría en época de elecciones y luego en las crisis fiscales se cerraba. Y en ese abrir y cerrar se quedó gente que no necesitándolo venía recibiendo recursos del Estado. Y salió quienes necesitan permanentemente el apoyo y la protección del Estado y que han quedado fuera a lo largo de muchos años. La directora del denominado registro social informó que se ha cambiado la metodología para clasificar a los ciudadanos y determinar su verdadera condición de pobreza o extrema pobreza, según sea el caso, para hacerles beneficiarios de estos bonos sociales. Nos encontramos con que se estaba de alguna forma subestimando las condiciones de pobreza. Entonces, Comunidad Registro Social, lo que hemos hecho de alguna forma es mejorar esta metodología de cálculo que permitió justamente identificar de mejor forma a las poblaciones más vulnerables. En total, el gobierno ha presupuestado algo cercano a los 1.300 millones de dólares en ayudas sociales distribuidas en al menos 10 bonos. El último es el que acabó de lanzar el presidente Guillermo Lasso, que se denomina los 1000 primeros días y que se focaliza la entrega de ayuda para combatir la desnutrición crónica infantil. Finalmente, queremos informarles que aquí en el Palacio de Carondelet, también el secretario de Comunicación ha informado que los ecuatorianos estamos a 1,5 millones de ciudadanos de alcanzar la denominada y ansiada también inmunidad de rebaño, con el 85% de la población inmunizada, algo muy importante frente a la presencia de la denominada variante Omicron en el país. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes en los estudios, compañeras. Amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Muy buenas tardes. Y la Asamblea Nacional inició la lectura del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers que involucran al presidente Guillermo Lasso. La lectura concluyó y el debate iniciará el próximo martes.
Con pocos legisladores presentes, inició la lectura del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Los asambleístas cuestionan que este se haya elaborado con recomendaciones que no reflejarían la situación y que se alejan de la legalidad. Existen muchas posturas distintas. No estamos de acuerdo con unos términos que se utilizan en este informe. No creo que los términos deberían usarse a la ligera, sobre todo cuando la Corte Constitucional se ha pronunciado claramente sobre qué requisitos tienen que existir para que estos escenarios puedan configurarse. ¿A qué me refiero? A conmoción social y crisis política. Inclusive algunos nunca buscaron la verdad. Se iban de la sesión, los de UNES abandonaban, dejaban sin quórum. No les interesaba la verdad, sino su verdad, en donde hablaban de destitución y han repetido 10.000 veces destitución. Es un informe de 347 páginas cuya lectura tomaría la primera parte de la jornada, pero que según los asambleístas será votado en otro momento, tras un mayor análisis. Yo me pregunto, ¿existe conmoción social, existe crisis política? Y la respuesta es no. Sin embargo, nosotros sí pensamos, y esa es la postura de la izquierda democrática, que el presidente de la República tiene que acudir acá al Pleno de la Asamblea Nacional para que conteste. Y aseguran que se trata de un tema más político que técnico, aunque desde UNES lo defienden. O no respaldaremos la destitución de un presidente que esté enmarcado en un informe político, sino en un tema técnico. Si bien es cierto el escenario de Pandora Papers que puso en vilo al mundo entero, no solo al Ecuador, puede ser un escenario de conmoción. No sé si se enmarca en nuestro marco constitucional. El informe, que fue elaborado en su mayoría por asambleístas del correísmo, pide la destitución del presidente de la República. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A las 2 de la tarde iniciará la audiencia para resolver el recurso de apelación planteado por el ex vicepresidente Jorge Glass y 6 personas más. Nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia para conocer detalles. Buenas tardes, Daniela, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, en unos minutos más se instalará esta audiencia donde se resolverá el recurso de apelación presentado por 7 defensas, entre ellas la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, también del ex ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor y también del exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli. Ellos fueron sentenciados como coautores del delito de peculado, un caso que inició por un informe de responsabilidad penal de la Contraloría General que estableció irregularidades en la adjudicación del contrato para la exploración y explotación del campo petrolero Singue. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Es la penúltima instancia antes de que la tercera sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass quede en firme. Este jueves el tribunal, encabezado por los jueces Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho, llevarán adelante la audiencia de apelación presentada por el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli y 4 personas más. Recurso con el que esperan impugnar la sentencia de culpabilidad de primera instancia por el delito de peculado dentro del denominado caso Singue. En este sentido, lo que pretendemos es que se determine la inexistencia del delito de peculado y también se ratifique el estado de inocencia en cuanto a mi defendido, el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli. En la audiencia de juzgamiento desarrollada el 25 de enero, con el voto de mayoría de los jueces José Layedra y Javier de la Cadena, se sentenció a 7 personas de un total de 15 procesados. Como coautores del delito, Jorge Glass, Wilson Pastor y Carlos Pareja Yanuseli fueron condenados a 8 años de prisión. Según lo probado por Fiscalía, el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo petrolero Singue al consorcio Digoil y a la firma Gente Oil Development. El perjuicio para el Estado hasta el 30 de septiembre de 2016 fue de $28,4 millones. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, tiene 2 sentencias ejecutadas más, de 6 y 8 años de cárcel, por los casos Odebrecht y sobornos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Esta sentencia además contempla que se cancelen $5 millones como reparación integral al Estado ecuatoriano. En caso de que este recurso de apelación no se dé paso para que esta sentencia esté en firme, falta que pase por la etapa de casación. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y dividiéndose el trabajo, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el complejo carcelario de Guayas y la cárcel de la Tacunga. El organismo levanta información sobre la situación carcelaria y estará en el país hasta mañana.
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha dividido el trabajo y en dos grupos realizan recorridos para constatar la realidad del sistema carcelario nacional, aquejado desde hace algún tiempo ya por la violencia, el abandono y la corrupción. Este jueves un grupo visitó la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi, mientras que otro recorrió las instalaciones del complejo carcelario del Guayas. Por la tarde tienen previsto reunirse con el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y con representantes de la sociedad civil. La visita de esta delegación termina este viernes 3 de diciembre. El objetivo, constatar in situ los problemas que aquejan al sistema de rehabilitación social, en un año particularmente complejo, en medio de un estado de excepción y tras una masacre que sumó 62 nombres a la lista de asesinados tras las rejas, que en 2021 supera las 300 víctimas. Este miércoles la delegación del organismo encabezada por Estuardo Ralón, relator para los derechos de las personas privadas de la libertad, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y además con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Por la tarde, la secretaria ejecutiva de la CIDH visitó la asamblea y recibió de manos del presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad el informe técnico que fue aprobado por el Pleno del Legislativo sobre la crisis carcelaria. Consideramos que la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a generar que pasemos de la palabra a la acción. Todos coinciden que hay elementos estructurales que se deben atender, que hay complejidades adentro en materia de personal, de seguridad. Estamos seguras que se puede recuperar con asistencia técnica, con una importante inversión y con una visión rehabilitadora y con una visión con perspectiva de derechos humanos. Con la información levantada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborará un informe con recomendaciones para el Estado ecuatoriano que le permitan implementar acciones para continuar enfrentando la crisis carcelaria. Este viernes la delegación del organismo se reunirá con las autoridades de la función judicial y de la Corte Constitucional. Y por la tarde la visita concluirá con una reunión para dar seguimiento a la medida cautelar que desde el organismo se emitió en 2019 en favor del sentenciado exvicepresidente Jorge Glass. Con ella se le solicitó al Estado ecuatoriano garantizar sus derechos y seguridad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Yo grito que soy Quito, y al cielo lo digo, es mi ciudad, mi lugar favorito. Yo soy Quito, somos su pecho, su espalda, su olor, su garganta, la fuerza y la razón por la que esta ciudad se... En la Administración Zonal Norte del municipio de Quito se realiza una feria de emprendimientos a propósito de las fiestas de la capital, lugar donde también está Juan Manuel Rodríguez para contarnos sobre los emprendimientos. Hola, Juan Miguel, adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Son aproximadamente 16 los emprendedores que se han dado cita hasta este lugar en la avenida Amazonas y Pereira en el norte de la capital para dar a conocer todos los productos que ellos están ofreciendo a propósito de las fiestas de la capital. Para contarnos un poco más de detalles está con nosotros la administradora zonal. Muy buenas tardes. Cuéntenos un poquito sobre este corredor cultural. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en las afueras de la Administración Zonal Eugenio Espejo. Hemos establecido un espacio, un corredor cultural para los emprendedores de nuestra zona, para que puedan traer sus productos y venderlos a la ciudadanía que nos acompaña también el día de hoy. La finalidad es reactivarse. La finalidad es reactivarnos, es buscar un Quito para prosperar, un Quito ordenado. Entonces estos son unos espacios en los que nosotros coordinamos con nuestros emprendedores para brindarles apertura y que podamos hacer ventas. Cuéntenos un poquito qué productos podemos encontrar acá. Bueno, hoy podemos encontrar dulces tradicionales, manualidades, tenemos también verduras de la gente que trabaja en nuestra administración zonal, en los alrededores de nuestra administración. ¿Hasta cuándo y en qué horario van a estar? Estaremos el día de hoy hasta las 3 de la tarde. Hagamos la invitación a la ciudadanía a que acudan a este lugar. Les invitamos para que participen, para que puedan adquirir productos de nuestros emprendedores, productos navideños que ya tenemos también, de nuestros artesanos. Demos prioridad a lo nuestro. Perfecto, muchísimas gracias a la administradora zonal. Compañeras, ustedes ya escucharon, pero este no es el único evento que se va a llevar a cabo acá. También va a haber otros corredores. Por ejemplo, esta tarde en San Isidro del Inca, a partir de las 2 de la tarde, habrá otro corredor en escasos minutos nada más. Y el día de mañana en
en Comité del Pueblo también habrá otro corredor cultural a partir de las 10 de la mañana. Va a haber show de teatro, de danza y esta feria de emprendimiento. Esta es la información que nosotros le podemos tener a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Y el contacto ahora es con Fernanda Ceballos desde el Museo de la Ciudad de Quito, en donde 200 emprendedores participan en la Feria de Dulces Tradicionales. Hola Fer, cuéntanos por favor, ¿cuál es la oferta completa en esta feria? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El ambiente de fiesta se siente en cada rincón de la capital y como dice la canción, qué lindo es mi Quito con su cielito, que hoy nos permite disfrutar de una tarde maravillosa y adorna también la Feria de Dulces Tradicionales que se realiza aquí en el Museo de la Ciudad, ubicado en el centro de la capital. Hay dulces para todos los gustos, tenemos mistelas, quesadillas y el tradicional jucho. ¿Qué tiene esta bebida? El jucho tiene lo que es capulí, frutillas, peras, durazno y la coladita de manzana que le da el toque esencial ahí a la colada. Especialmente para los niños. Especialmente para que vengan, disfruten y se llenen ahí de vitaminas para que salgan a bailar bien en las fiestas de Quito. Porque barriga llena, corazón contento. Así que bueno, vamos a seguir por este lado porque yo ya hice un recorrido antes y encontré unos borrachitos que lo voy a probar, pero quiero saber de qué están hechos y por qué se llaman borrachitos. Y buenas tardes, se llaman borrachitos porque están hechos a base de un poco de alcohol con chocolate y están despeinados. Deliciosos, también son para los niños, ¿verdad? Exactamente. Vamos a conversar con una de las organizadoras de esta feria para que nos cuente un poquito hasta qué día van a estar y qué nomás ofrecemos a la ciudadanía. La feria va a estar del 2 al 6 de diciembre de 9 a 4 de la tarde. Tenemos variedad de dulces tradicionales, mistelas, dulce de higo, algodón de azúcar, turrones, quesadillas, para que toda la familia disfrute y conozca todos estos dulces que tenemos en la capital. Es una forma también de ayudar a los emprendedores que se vieron tan afectados por la pandemia y también de reactivar la economía. Totalmente apoyamos la economía popular y solidaria. Los artesanos estuvieron parados por la pandemia 2 años. Este es un momento importante de demostrar nuestra solidaridad con ellos y de probar los dulces que son la memoria de nuestra ciudad. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, compañeras, amigos, televidentes. Por este lado también tenemos las mistelas, que son caramelos rellenos de diferentes licores. Así que la invitación ya está hecha desde aquí, desde el Museo de la Ciudad. Estarán aquí ubicados hasta este lunes. La entrada no tiene ningún costo. Con esto me despido, pero antes les digo que viva Quito. Muy buenas tardes. Cerca de 90 puntos de vacunación están activos en Quito. Hasta el momento ya se han aplicado más de 400.000 dosis de refuerzo. Sin embargo, aún hay grupos que no han accedido al biológico. Belén Marizal está en el Coliseo de la Universidad Central y nos cuenta qué sector aún está rezagado. Hola Belén, te escuchamos. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Pues la vacunación de la dosis de refuerzo se lleva a cabo en la capital con total normalidad. Justamente en Quito se han activado más de 90 puntos para llevar a cabo este proceso. Algunos de ellos corresponden al municipio y la gran cantidad a centros de salud. Sin embargo, aún hay preocupación en las autoridades porque hay grupos etarios que no han accedido aún a la vacuna contra el COVID-19. Por ejemplo, los jóvenes de entre 18 a 24 años, solo un 77% ha accedido al esquema completo de vacunación, es decir, las 2 dosis. También existe un 56% respecto de los niños de entre 12 y 17 años y la cifra disminuye considerablemente con 2 dosis en los niños de 5 a 11 años. Sin embargo, las autoridades tienen una explicación para este último grupo etario. Estamos aquí con la doctora Gabriela Mesa, directora distrital del Ministerio de Salud. Doctora, cuéntenos, para los niños todavía hay una explicación de que no exista un número elevado de vacunados. Bueno, sí, para toda la audiencia, pues los niños de 5 años en adelante, hasta los 11 años, fueron inoculados de manera progresiva en los establecimientos educativos, de acuerdo a la planificación que se realizó entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Por ello, algunos colegios o algunas escuelas completaron o terminaron ya la colocación de las primeras dosis y durante este mes está contemplada, una vez que ya cumplan el intervalo de tiempo de los 28 días, completar ya la segunda dosis.
Sin embargo, para los otros grupos hacer un llamado, ¿no? Todavía falta esa conciencia de vacunación. Sí, pues bueno, tenemos todavía pendientes personas por colocarse primeras dosis. Quienes no lo hayan hecho pueden acercarse a nuestros puntos de vacunación y también estamos trabajando con los refuerzos, ¿no? Como ustedes conocen, desde el día de ayer, 1 de diciembre, se inició y se adelantó también el proceso de vacunación con las dosis de refuerzo para las personas mayores de 18 años que hayan cumplido ya 6 meses luego de la colocación de su segunda dosis. Por otro lado, también las vacunas que no están disponibles en Ecuador para la colocación de los refuerzos, también está contemplada estos lineamientos en cada uno de los establecimientos de vacunación. Perfecto, como ustedes han escuchado, se están colocando entonces las terceras dosis también para las personas que se vacunaron en el exterior con vacunas que no constan aquí en el país. Lo importante es que usted acuda en el tiempo determinado. Los centros de salud incluso están atendiendo durante los fines de semana, así que no hay excusa para no vacunarse. Con esa información nosotros regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Y mientras tanto, en Guayaquil, cientos de personas acuden a los diferentes puntos de inmunización para recibir las dosis de refuerzo y vacunar a los menores de 12 años. Joana Ramos está en el Centro de Salud número 10 y con ella es el contacto a esta hora. Hola Joana, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Sí, es evidente que el número de personas que acuden hacia los diferentes puntos de vacunación en busca de sus dosis de refuerzo ha aumentado. Esto luego que el gobierno adelantó la colocación de la dosis de refuerzo. Los médicos aseguran que si bien hay que mantener las alertas encendidas, hay que evitar las aglomeraciones, tampoco hay que caer en pánico. Veamos la siguiente nota. El avance de la variante Omicron mantiene en alerta al mundo y cada vez más países toman sus precauciones. Casa adentro, en Ecuador se intensifica la vacunación. Adelantar la dosis de refuerzo hizo que muchos acudieran a los diferentes puntos de inmunización. Para el doctor Washington Alemán, la presencia de nuevas variantes es común en este tipo de virus. Las alertas deben estar encendidas, pero de eso a caer en pánico debe existir mucha diferencia. Debemos de aclarar es tranquilizar a la ciudadanía, porque la presencia de variantes o de mutaciones en este tipo de infecciones por coronavirus la vamos a tener muy frecuentemente, porque justamente es una de las características de este virus. A la fecha, más del 80% de la población tiene ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, los que nos pondría como país en mejores condiciones para enfrentar la variante, lo que no significa tampoco relajarnos, dice Marcelo Aguilar. Eso nos da un mejor perfil en términos de inmunidad colectiva, pero hay que hacer esfuerzos adicionales que todavía no tenemos avances suficientes en cuanto a vigilancia genómica, a vigilancia epidemiológica, una respuesta más global, más integral que nos permita enfrentar estas situaciones con mayor tranquilidad. Los médicos recalcan que existe un ligero incremento de contagios, que se atienden más en el sistema público que privado, y se aclara que este aumento es producto de malas decisiones de quienes ya se vacunaron y dejaron de protegerse. Muchas veces son personas jóvenes que se contagian en fiestas, en reuniones, y los jóvenes son los que llevan la enfermedad a la familia. De ahí que el uso de mascarillas se vuelve indispensable. Tenemos que no relajarnos, que tenemos que seguir aplicando las medidas, que la pandemia todavía no termina y que no le pongamos nombre a la prevención. O sea, la prevención tiene que seguir siendo la misma independientemente de qué variante tiene. No quiere decir que porque yo sospecho en Omicron me voy a hacer bioseguridad y porque tengo Delta voy a estar más tranquilo. No. Y ya solo para terminar, recordar que quienes recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus el pasado 3 de junio pueden ya acceder también a la dosis de refuerzo desde este viernes. Con esa información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Y 150 millones de dólares es el presupuesto del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y 90 millones del Hospital de los Ceibos, ambos en Guayaquil. Pero pese a estos importantes montos, las manifestaciones por falta de medicinas e insumos no cesan. $500 gasta mensualmente, casi toda su pensión, nos dice Mariana, pues del lugar al que aportó durante 34 años no recibe nada. La siguiente pregunta es, ¿cómo se siente con esto? Estafada. Para mí la palabra es estafa. Lo dice con los ojos brillantes y quizá aguantando las ganas de llorar, pero con una firmeza absoluta.
Siempre camina junto a su tanque de oxígeno, pues depende de él. Mariana tiene hipertensión pulmonar y llevó su lucha a los tribunales. Le ganó en 3 instancias al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, pese a que ellos, con sus abogados, apelaron. Con 2 o 3 abogados que fueron del departamento legal, que obviamente cobran el sueldo de lo que yo aporto. Yo gasto $500 mensuales. Y si usted me ve aquí, como yo estoy, es porque de mi bolsillo compro los medicamentos. 6 meses han pasado ya desde que el vicepresidente de la República inició su recorrido en el interior de los hospitales, excluyendo a los hospitales del IES. Pero lo cierto es que ni en las unidades médicas de los hospitales del IES, ni tampoco en las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública se ha visto algún cambio. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo el presupuesto es de $150 millones y según su gerente, el 98% del presupuesto de fármacos está cubierto. En Los Ceibos el presupuesto es de $90 millones. En algunos casos, estos hospitales del IES optan por la derivación de sus pacientes. Es el caso de Vicente. A él le dio COVID y debido a esto problemas al corazón. Pero desde hace casi 2 años los médicos no logran darle un diagnóstico preciso. De hecho, le pusieron un medidor cardíaco que nunca funcionó. Me dice, lo que pasa es que no están viniendo los doctores de cardiología y me dicen, chuzo, dice, eso nomás es como quien dice sobrepuesto para ver. Dice, pero no están atendiendo por falta de pago los doctores, están yendo y solo le ponen ese aparato, solo para disimular. Este miércoles, pacientes de Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala realizaron manifestaciones en los hospitales del IES para exigir salud, o más bien, vida. Usted sabe de que si usted me pone un revólver aquí, está haciendo un intento de asesinato. Pero si usted me quita los fármacos con los que yo vivo, no es lo mismo. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Ecuador y Estados Unidos suman esfuerzos para mitigar los efectos de la erosión regresiva del río Coca. Esta mañana se firmó el memorando de entendimiento que permitirá coordinar las acciones entre los técnicos de ambos países. Fausto Yepes estuvo en el evento y nos cuenta más. Hola, Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. El proceso de erosión regresiva del río Coca es catalogado como un fenómeno único en el mundo y es por esto que tanto técnicos ecuatorianos como del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos juntarán esfuerzos con el propósito de mitigar los efectos de esta erosión regresiva y proteger la zona de captación de aguas de la central hidroeléctrica más grande del país, el Coca-Codo Sinclair. Hoy se firmó un acuerdo de entendimiento. Si bien el avance de la erosión regresiva en el río Coca muestra una desaceleración por la disminución de las lluvias en los últimos meses, lo que comenzó a 20 kilómetros de las obras de captación de la central Coca-Codo Sinclair está a escasos 7 kilómetros. La necesidad de obras es urgente y prioritaria para proteger a la hidroeléctrica. Por recomendación de los técnicos estadounidenses, CLGP avanza en otros trabajos como el desalojo de los sedimentos acumulados frente a la descarga de la casa de máquinas y la construcción de nuevos muros de enrocado en el cauce del río para ralentizar la erosión. Pero se trata de un fenómeno sin precedentes. En el mundo no hay experiencia para frenarlo. Y por ello se juntarán los técnicos de CELEC y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para evaluar el problema y dar soluciones. Confianza en los profesionales de CELEC, quienes colaboraron hombro a hombro con sus contrapartes de los Estados Unidos. El tamaño de los daños ocasionados por este fenómeno erosivo deja perplejo a cualquiera. No pudimos pasar por un puente que se cayó el día después, pero pudimos ver la caída de árboles y todo por no sé cuántos cientos de metros. Fue impresionante y la escala increíble. En lo fundamental está proteger las obras de captación de agua de la central hidroeléctrica más grande del país, la obra más cara de todas. Técnicos de CELEGP se capacitarán en tecnologías de ingeniería de ríos, sedimentación y dragado, erosión, estabilidad de taludes, entre otros temas. Los técnicos estadounidenses han realizado 2 visitas de inspección en la zona afectada. De acuerdo al entendimiento entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, el trabajo se lo realizará por aproximadamente 5 años. No obstante, se prevé que pueda extenderse por 5 años más de ser necesario. Se calcula que trabajarán decenas de técnicos de ambos países en este proceso. Hasta aquí nuestro informe. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fausto. Buenas tardes.
La reforma tributaria ofrece reservar la identidad de quienes deseen repatriar activos desde el exterior a través de un régimen especial. Ellos estarán exentos de procesos judiciales por enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y aduanera. Especialistas reaccionan ante esta medida. Está en el libro 2 de la reforma tributaria. Se lo presenta como un régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior. ¿Quiénes pueden acceder a él? Todos los residentes fiscales en Ecuador que al 31 de diciembre de 2020 hayan mantenido en el exterior activos de cualquier clase, cuyo origen hayan sido ingresos gravados con impuesto a la renta en Ecuador, o que hayan realizado operaciones sujetas al impuesto a la salida de divisas. Ellos deberán presentar una declaración juramentada ante el Servicio de Rentas Internas, notificando que no tienen otros activos, rentas o bienes en el exterior y que no han efectuado transacciones distintas a las que declaran. Junto con este documento deberán pagar un proporcional de los activos que se quieren regularizar, de entre el 3,5 y el 5,5%, según el mes que se lo haga. El plazo vence en diciembre de 2022. En favor de quienes deseen acogerse a este régimen tributario, la ley dispone la reserva de su identidad así como la información declarada. Adicionalmente estarán exentos de sanciones administrativas y no podrán ser investigados por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y aduanera. Punto polémico. Oscurece el tema y oscurece principalmente cuál es el objetivo de esta ley. Sabemos que aquí en nuestro medio existe mucha corrupción, ¿no? No hace falta mencionar casos ni dar ejemplos, pero eso es lo que debemos evitar porque la confianza es lo que va a traer realmente capital fresco y capital limpio, que es lo que se necesita. La ley aclara que el SRI podrá realizar un control posterior de esa declaración y que informará a la UAF en el caso de encontrar alguna irregularidad. Se detalla que si se detectan indicios del cometimiento de delitos que no están dentro de la lista antes señalada, sí se podrán iniciar los procesos judiciales correspondientes. De alguna manera, mitigar el riesgo de que capitales que no sean de origen lícito se puedan filtrar, pienso que es una tarea importante que debe ser plasmada en el reglamento, en las resoluciones, en las circulares, que obviamente permitan la aplicabilidad de esta ley. Personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, administración aduanera o sentenciados por delitos económicos no podrán acogerse a este régimen. Tampoco podrán hacerlo quienes hayan sido funcionarios públicos, ni su círculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, así como las sociedades en las que este grupo tenga una participación mayor al 10%. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.